todos. Vamos a ver la lección 5 que titulamos Buenas prácticas de innovación para la movilidad. En las lecciones previas hemos ido conociendo la dimensión de los problemas y desafíos que implica la movilidad en nuestras ciudades. Hemos ido conociendo a su vez las estrategias que se proponen para responder a esos problemas. Sabemos que se necesitan cambios profundos, estructurales en el sistema de movilidad. Para ello se requieren grandes dosis de innovación. Innovación sobre qué cosas hacer e innovación sobre cómo hacerlas. No nos basta saber qué es lo que hay que hacer, sobre ello se ha ido creando un consenso suficiente. Pero el saber cómo hacerlo es algo extremadamente complejo en el ámbito de la movilidad urbana, en especial en relación a las medidas imprescindibles de restricción del tráfico. Sin ellas no es posible avanzar en el conjunto del sistema, por varias razones. La población es muy sensible a cualquier desajuste en su rutina de desplazamientos. Los políticos que hayan de tomar las decisiones temerán esa reacción, así como su morbo mediático y la instrumentalización política de la oposición. Aunque esos políticos estén convencidos de las medidas profundas que hay que adoptar, puede que se vean inhibidos y que no lleguen a tomarlas, o que lo hagan sin la suficiente diligencia ejecutiva. En ese contexto existe el riesgo de querer evadirse en la adopción de medidas racionalizadoras del vehículo privado, aparentando proactividad con mejoras tecnológicas, en muchos casos banales, haciendo ampliaciones de transporte público no conflictivos, no implicando restricciones de tráfico, que probablemente en la medida en que no impliquen la parte de restricción no sean sostenibles económicamente. Pero de todas maneras hay estudios de la Unión Internacional de Transporte Público que muestran un error en la percepción de los políticos, puesto que respecto a las medidas que ellos suponen impopulares, estos estudios demuestran que en realidad la población es más proclive a entender la necesidad y por tanto a aceptar la medida. La clave es que los líderes políticos o los líderes urbanos sepan cómo planteársela, sepan cómo legitimar sus propuestas. Por todo lo anterior, hablar de innovación en movilidad sostenible es en gran medida hablar de gobernanza. Así es reconocida por significados expertos internacionales como el gran tema protagonista de las políticas de movilidad urbana del futuro. La principal guía de la Agencia Internacional de la Energía sobre Movilidad, a la que hemos hecho referencia en otras lecciones, que es del año 2013, se centra en esta cuestión. Se dirige directamente a esa cuestión. Podemos resumir en 3 grandes mensajes las recomendaciones de esta guía. En primer lugar, pensar más allá de las tecnologías individuales y más allá de los ciclos electorales. En segundo lugar, reconocer y aplicar las 3 grandes políticas en materia de movilidad, por orden de prioridad. Primero, evitar viajes. En segundo lugar, conseguir el trasvase modal del vehículo privado a medios más sostenibles. Y en tercer lugar, usar tecnologías más eficientes, más limpias para esa movilidad motorizada inevitable. El tercer mensaje de esa guía de la Agencia Internacional de la Energía es desarrollar procesos completos de gobernanza que incluyan planificar, implementar, monitorizar y evaluar, siempre y en todas estas fases implicando a la población. Curiosamente, lo anterior, lo que dice la Agencia Internacional de la Energía en el año 2013, coincide con el mensaje de Sir Colin Buchanan en su célebre trabajo El tráfico en las ciudades del año 63. Recomendaba exactamente Buchanan políticas pacientemente aplicadas durante cierto periodo y que se revisen de vez en cuando a la luz de la marcha de los acontecimientos. El único aspecto que habría que añadir en el contexto actual es la necesidad de implicar a la población y a los grupos sociales en todas esas fases. Por tanto, gobernanza como el principal campo de innovación. Gobernanza de arriba abajo, top-down, y de abajo arriba, bottom-up. El concepto de gobernanza implica que la autoridad competente, en este caso la autoridad local respecto a la movilidad urbana, sepa interactuar con los otros agentes públicos y privados para la definición de la política y para su implementación, así como sepa interactuar con esos otros actores para motivarlos, para crear estímulos y complicidad, para que de motu propio estos, en su ámbito doméstico, actúen a favor de los objetivos compartidos de interés general. Cambia, pues, el rol de las autoridades locales, pasan a ser en buena medida líderes de un conjunto de actores. La capacidad de gobierno para la movilidad urbana
de la que dependen los sistemas de movilidad urbana, requerirá la capacitación de todos esos actores y la capacitación de la autoridad local como líder de todos ellos. A ese fin se dirigió la Mesa de Movilidad de Madrid, que luego explicaremos. Pero, por otro lado, hay decisiones que se adoptan en términos de autoridad de arriba abajo. Los ejemplos más claros son la implantación de zonas de bajas emisiones, la implantación de tasas por congestión, bien en forma de peajes, bien en forma de pago por estacionamiento en destino, parquímetros. Para ello será necesario el diálogo con todos los actores sociales, veremos el caso del peaje de Estocolmo, y la colaboración con otras administraciones. Pongamos, por ejemplo, las etiquetas de comportamiento ambiental de los vehículos que acaba de lanzar la Dirección General de Tráfico en España, que son imprescindibles para que los ayuntamientos implanten zonas de bajas emisiones. Por tanto, hay una gobernanza de arriba abajo, como la acabamos de ver, pero también hay una gobernanza de abajo arriba. Los sectores sociales y económicos tienen una capacidad de iniciativa muy valiosa, imprescindible para avanzar en la movilidad sostenible. En el año 2007, la Comisión Europea aprobó el Libro Verde de la Movilidad Urbana, con el que iniciaba la construcción de una política europea específica de movilidad urbana, singularizada de la genérica de transporte. Dedicó como título de ese Libro Verde la rúbrica Hacia la nueva cultura de la movilidad. Parecía apuntar a esas ideas. En ese sentido, todos los años promueve la Semana Europea de la Movilidad para poner de manifiesto y para estimular iniciativas desde abajo, iniciativas ciudadanas, iniciativas empresariales. Veamos un caso concreto de gobernanza de arriba abajo, pero en diálogo y con saber hacer respecto al cómo aplicarla. Es el caso de Estocolmo, donde se implantó un sistema de peaje urbano en el año 2007, sistema innovador en tecnología y en fijación de precios variables. Está resultando un éxito. Se ha conseguido reducir un 25% el volumen de tráfico en la zona central de la ciudad, incluso ha bajado el número de multas. Pero ello solo ha sido posible porque se supo dialogar con la población, se supo legitimar la propuesta para que aquella fuera aceptada por la población. Recordemos que ya se intentó el peaje urbano en Estocolmo en 1997 y generó tal rechazo que hizo desistirse de tal intento. Ahora bien, la experiencia de Londres implantando su peaje en el 2003 reavivó el plantear la cuestión en Estocolmo. El elemento esencial para que prosperara esta vez fue utilizar el método del proyecto piloto, que permite a los ciudadanos experimentar y que impide una instrumentalización triunfalista del político, porque la decisión queda finalmente condicionada a un referéndum, a una validación posterior. Hubo un periodo de pruebas de 6 meses donde se obtuvieron importantes resultados: reducción de la congestión, cambio modal a favor del transporte público, tráfico más bajo y sorprendentemente estable, de manera que si en el año 2006, antes de la prueba piloto, solo un 34% de la población apoyaba la introducción del peaje, en el referéndum decisivo lo apoyó el 56%. Otro elemento muy importante para la legitimación social del proyecto de peaje en Estocolmo fue la vinculación de los ingresos recaudados por el peaje al propio sector del transporte, principalmente con medidas que vinieran a reforzar la movilidad alternativa a la zona afectada por el peaje. Se establecieron nuevas líneas rápidas de autobús, ampliación del servicio en 18 líneas, 1.800 nuevas plazas de aparcamiento en las estaciones de tren de cercanías, como aparcamiento de Sasorio, fuera del centro de la ciudad. Y se actuó de la misma manera en Londres de cara al peaje. Esto es, comprometiéndose a que los beneficios del sistema se aplicaran a un transporte, a soluciones de transporte alternativas al utilizar el vehículo privado. No así se aplicó en el caso de los parquímetros en Madrid en el año 2006, lo que nos lleva a hablar de la experiencia de la Mesa de Movilidad de Madrid. En el verano del 2006, precisamente, en medio de un conflicto político grande por la ampliación de la zona de parquímetros, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que participaba de las protestas contra esa ampliación, se planteó crear una mesa de movilidad, que generara un diálogo y que permitiera avanzar en la adopción de las medidas necesarias y urgentes y asimismo poder impulsar nuevas líneas de trabajo sobre aspectos hasta entonces desatendidos, como la bicicleta. Líneas de trabajo, medidas que estaban bloqueadas precisamente por el conflicto en torno a los parquímetros. Ahora bien, la propuesta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid de crear una mesa de diálogo de movilidad contó con el rechazo en un primer momento del gobierno municipal.
Y también contó con el rechazo de la oposición, por razones distintas. Había una desconfianza general, porque quedaban pocos meses para las elecciones de mayo del 2007. En cualquier caso, para superar los reparos de uno y los reparos de otro, fue determinante cómo se planteó. Esto es, fue determinante la solvencia de la propuesta metodológica en cuanto a objetivos, reglas de funcionamiento, calendario de trabajo, que iba de octubre del 2006 a octubre del 2007. Dicha propuesta, respaldada además con recursos suficientes, venía a garantizar una eficacia indiferente a la fecha electoral, mayo de 2007. En las reglas de juego se incluyó un periodo de carencia mediática, también de un año, sin fotos, ni notas de prensa, ni presencia del alcalde. En esa línea se hizo un planteamiento de fase cero o proyecto piloto, evitando incluso la denominación directa mesa de movilidad. Se hablaba simplemente de proceso de constitución y puesta en marcha de la mesa de movilidad. Ayudó también que se percibiera con suficiente neutralidad la Secretaría Técnica del proceso, que fue la Fundación Movilidad. En cualquier caso, se cumplió finalmente y fielmente el calendario de reuniones mensuales, dedicadas cada una de esas reuniones a las grandes estrategias tipo de la movilidad urbana. Se respetó escrupulosamente el fair play por todas las partes, incluso en medio de las tormentas electorales, y se inició un proceso que tras un primer año de pruebas se consolidaría y vendría a funcionar durante 9 años. Como una pequeña reseña de las posibilidades de actuaciones de abajo arriba o de iniciativas ciudadanas, referimos dos ámbitos estratégicos al respecto. En primer lugar, las empresas, sobre todo las empresas grandes que tienen estrategias de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa, en la medida en que los objetivos de movilidad se pueden asociar a esas estrategias de sostenibilidad y a esa responsabilidad social corporativa. Con ello puede dotarse a las medidas de movilidad de la empresa de un impulso y un liderazgo mucho mayor. A este fin se desarrolló durante varios años un proyecto piloto entre la Fundación Movilidad y el Grupo Ferrovial, del que resultaron importantes herramientas a esos efectos. Igualmente se elaboró en colaboración con el Club de Excelencia Sostenibilidad una guía de movilidad sostenible para la empresa responsable. En el año 2009 se hizo en colaboración con numerosas empresas que ya habían empezado a aplicar medidas en ese sentido. Desde entonces se ha ido fortaleciendo esta línea de trabajo en las empresas, que va más allá de los clásicos planes de transporte al trabajo. Existen varios premios anuales de reconocimiento y recopilación de buenas prácticas en ese sentido. Ha de señalarse, respecto a las empresas, la importancia de la actuación colaborativa o mutualizada respecto a varios servicios de empresas vecinas en parques empresariales. Esa mutualización de servicios o de actuaciones de varias empresas en un mismo parque empresarial es uno de los campos en los que cabe esperar propuestas innovadoras en el futuro. Y el segundo ámbito que nos parece de una gran importancia para generar iniciativas de abajo arriba es el camino escolar. El camino escolar es otro ámbito de trabajo en comunidad, en este caso la comunidad educativa, a favor de experiencias positivas en sí misma, en las que se consolida esa nueva cultura de la movilidad. Son muchos los proyectos que se podrían destacar en este ámbito. Algunos ya tienen tiempo desde que se realizaron. Es digno de recordarse el que se desarrolló entre 1998 y 2008 por parte del Centro Nacional de Educación Ambiental en la ciudad de Segovia, denominado De mi escuela para mi ciudad. Últimamente, el proyecto STARS, en el que participan varias capitales europeas, entre ellas Londres y Madrid, es un proyecto de referencia en la dinamización y liderazgo en movilidad no motorizada para ir al colegio. Muy bien, pues la verdad es que está teniendo un gran impacto y va a ser mucho más en el futuro. En estos momentos yo dividiría en dos grandes áreas. La tecnología que está apareciendo en nuevas aplicaciones que están generando a su vez nuevos operadores o nuevos actores en el sector, y los modos o actores tradicionales del transporte y de la movilidad. En el primer caso, lo que tenemos es una situación de universalización del acceso a los medios de transporte. Y esto es gracias a la tecnología, a las plataformas, que van a favorecer mucho la accesibilidad y la garantía de servicio. Esto es algo que se está viendo patente con todas las aplicaciones que aparecen para coger taxis, para coger vehículos con conductor, etcétera, etcétera. Y en el aspecto de los modos tradicionales, la tecnología por supuesto que también está influyendo en varias áreas. Primera, y se me ocurre como principal, la seguridad. Mejorará la seguridad de los servicios. La segunda, también va a mejorar la garantía
y la fiabilidad de los servicios. Por supuesto también la experiencia del cliente. Se mejorará enormemente gracias a la tecnología.